Marconi. Tengo la licencia, mátale pa' abajo a los bocones que por plata dejaron todo esto en decadencia. No quiero una sentencia, por decirlo claro y con mucha experiencia voy a hacer sentir bien pesada mi presencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia, oye, para policía y para la prensa voy a dejar este mensaje claro. Mi barrio no es 100% delincuencia. Sin insultar ni maldecir voy a sembrar esta semilla en su conciencia. Sin olvidar la libertad y el derecho a la libre expresión. Hasta ya. Marconi se remontan a finales de enero de este año, cuando hubo una serie de crímenes, enfrentamientos entre delincuentes que se disputaban el liderazgo de la zona. No queremos quitarle trascendencia a la violencia, a ninguna de las formas de violencia que sufren nuestros barrios. Escucha bien lo que yo estoy diciendo. Muchos niños en la calle se están perdiendo. ¿Cuántas madres sufriendo? Porque sus hijos con la droga se están envolviendo. Y poco a poco la vida están perdiendo. Este tiroteo, Jackie Malandreo. Por eso pido la oportunidad para que los niños de mi barrio y el país sigan creciendo. Y no se críen en la calle como criminales. No darle chance a los azul para que nos metan en prisiones federales. Ni los residenciales nos miren como si fueran más normales. Este es mi barrio, este es mi morro. Está en la calle que me veo que tanto te quiera un cachorro. Yo soy Marconi y acá yo me quiero quedar. Este es mi barrio, este es mi morro. Está en la calle que me veo que tanto te quiera un cachorro. Yo soy Marconi y acá yo me quiero quedar. Gobierno, no es la solución. Acércasele nueva, mejor preocúpese por hacer nuevas escuelas. No es un atentado, es un llamado de atención para el Senado. Claro, es muy difícil pensar sentado con aire acondicionado. Escuchen bien lo que yo estoy diciendo. Muchos niños en la calle se están perdiendo. ¿Cuántas madres sufriendo? Porque sus hijos con la droga se están envolviendo. Y poco a poco la vida están perdiendo. Este tiroteo, Jackie Malandreo. Por eso pido la oportunidad para que los niños de mi barrio y el país sigan creciendo. Y no se críen en la calle como criminales. No darle chance a los azul para que nos metan en prisiones federales. Ni los residenciales. Los hechos comenzaron luego de la rapiña a una panadería de la zona que, como consecuencia del episodio, la policía se dirigió al lugar para interrogar e identificar a los responsables del delito. En medio del operativo, los vecinos atacaron a los efectivos policiales, según se informó desde la jefatura de policía. Yo voy y digo, ay, voy a ver si no se bebe mi hijo. Entonces yo voy y él está en la esquina tirado. Y no lo llevó la policía, fue la policía, sí. Usted sabe que después fuimos a la Santa Real, a Capintantula, usted no sabe. Mire, me decían sucia, murienta, salí de acá. Me tiraron para el medio de la calle con 24 de presión. Tenía un papel que se pongo. 24 de presión. ¿Quién la tiró, la policía? Los milicos. ¿Cuántas madres sufriendo? Porque sus hijos con la droga se están envolviendo. Y poco a poco la vida están perdiendo. Este tiroteo, Jackie Malandreo. Por eso pido la oportunidad para que los niños de mi barrio y el país sigan creciendo. Y no se críen en la calle como criminales. No darle chance a los azul para que nos metan en prisiones federales. Ni los residenciales nos miren como si fueran más normales. Este es mi barrio, este es mi morro. Está en la calle que me veo que tanto te quiera un cachorro. Yo soy Marconi y acá yo me quiero quedar.
Bien, estamos en La Mira, como les anunciábamos, con el director nacional de la policía, Julio Guarteche. Julio, muchísimas gracias por estar. Buenas noches. ¿Cuánto hace que es policía? Desde el año 1976. 76. ¿En qué momento usted empieza a percibir este cambio cualitativo que hay en algunas zonas de Montevideo donde hay una reacción casi que corporativa contra la policía? Yo creo que esto data de mucho tiempo. Yo en realidad vine a trabajar a Montevideo en el año 2000, cuando me hice cargo de la Dirección de Drogas. Y desde el 2004, 2003, 2004 empezamos a notar, por lo menos en los procedimientos que Drogas hacía, ese tipo de resistencia, diríamos, ¿no? Que se ha ido incrementando. Antes era exclusivamente piedras, ahora tenemos situaciones donde se efectúan disparos a las unidades policiales. Nosotros habíamos dado la orden, la había dado realmente el subsecretario, de que para que se notara la presencia policial, por ejemplo, los patrulleros tenían que circular con los barrales prendidos. Esa orden debió de ser modificada porque eran un blanco... Las luces prendidas, apagarlas. Eran un blanco que estaba siendo utilizado habitualmente en esas zonas, ¿no? En las zonas complicadas. Entonces también tenemos policía heridos con armas de fuego y bueno, con pedreas ni que hablar, vehículos rotos, eso es bastante habitual en los procedimientos que se efectúan en determinadas áreas. Hay un tema que es delicado, cuando se habla de estos asuntos, siempre se corre el riesgo de caer en la estigmatización y está bien las voces que advierten de no caer en esa estigmatización. Y hay una frase que dice, se la escuché ayer al jefe de policía de Montevideo, de que la mayor parte de los vecinos, en este caso del Marconi, son personas honestas, personas de trabajo, y seguramente eso es verdad. Pero usted no advierte que al margen de eso hay vecinos que terminan por acción o por omisión contribuyendo a esta reacción corporativa contra la policía. Nosotros habíamos advertido hace bastante tiempo ya de que especialmente las bocas de distribución trabajaban con un esquema de contravigilancia contra la actividad policial. Y para ello compraban vecinos, a veces pagándole los gastos de luz, a veces proporcionándole drogas. Llegamos a comprobar, por ejemplo, un vigilante que tenían, que era un niño de 10 años, al cual le daban droga para que estuviera atento ante la presencia de la policía o ante alguna persona extraña que pareciera policía. Yo creo que generalmente ellos tratan de expandir su área de influencia y creo que lo que nosotros hemos mencionado como un incipiente proceso de feudalización tiene eso, dejar de alguna manera atrapados a los vecinos. Feudalización. Yo le quiero confesar algo que se lo comentaba fuera de la cámara. En alguna oportunidad, en algunos de estos viajes que usted hace, invitado por organizaciones internacionales, usted vino una vez y me dijo, bueno, estamos advirtiendo esos procesos de feudalización que se están dando en otros países, donde zonas son controladas, y yo le confieso que en aquel momento digo, bueno, Julio está poniendo un poco el IVA porque está en esto, ¿no? Y hoy estamos viendo eso. Claro, lo que pasa es que son procesos y uno tiene la oportunidad de verlo en otros países y Uruguay tiene la ventaja comparativa que las cosas que suceden en otros países que están mucho peores que nosotros en el tema de delincuencia, acá suceden 15 años después, aproximadamente. Entonces tenemos que aprovechar esa ventaja comparativa y ir advirtiendo a las autoridades de qué es lo que puede llegar a pasar, que creo que es el trabajo más importante de la policía, y tratar de prevenir esas situaciones. El proceso de federalización se ve muy consolidado en determinados países donde hay áreas geográficas donde la policía o el Estado, para decirlo mejor, no está presente. Inclusive el crimen organizado tiene formas de penetrar que son muy originales. Las personas que viven en esos lugares generalmente no tienen servicios. Por ejemplo, no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a la televisión cable, no tienen acceso al transporte. Y, por ejemplo, esa es una de las cosas que se contrató ahora en las favelas de Río de Janeiro. La televisión cable de las favelas estaba en manos de los narcos, el transporte en manos de los narcos, estaba en plata los narcos, es decir, cosas que las personas no pueden acceder en el sistema normal, diríamos, en el sistema común. Y ese tipo de servicios, ese tipo de cosas, ese tipo de favores después se pagan con la pérdida de la libertad y con el hecho de que las personas tengan que participar en actividades delictivas.
Usted está hablando de eso y yo estoy pensando, ¿no? Al Marconi seguramente por ahí, por el medio, no pasa ninguna línea de ómnibus. Hay veces que las ambulancias se niegan a entrar. Digamos, el Estado llega allí en la forma de un policía, normalmente, y de otra forma no llega. Puede parecer hasta lógico que la gente sienta por el Estado esta especie de desprecio en la cual solamente lo reconocen cuando llega el momento de la represión, ¿no? Sí, también a veces... No es un asunto de pronto que le corresponde a usted. No, pero... o sea, a veces llegamos también en otros momentos, como con servicios de bomberos que también son apedreados, a veces llegamos para trasladar una parturienta y tenemos dificultades. Hay una cantidad de cosas, porque hay una, para nosotros, la subcultura de la cárcel se ha trasladado hacia determinados lugares de la ciudad. Entonces, de la misma manera que se perdieron los códigos que había entre los antiguos presos, donde se respetaba al más viejo, a la persona más experiente, hoy también eso se trasladó. Entonces la prepotencia es la que vale más, el dominio sobre el otro, de la manera lo más violenta posible, el hecho de que han ocurrido muchos factores, el hecho de que muchos narcos experientes que manejaban todas las cosas de manera más subrepticia estén presos y los controles ahora lo estén realizando personas más jóvenes, inexperientes, y que necesitan mostrarse de alguna manera y lo hacen a través de la violencia, ejerciendo la violencia, que es el método más rápido que conocen para ser reconocidos entre sus pares. Porque los capos están presos y ellos están... La mayoría de los capos están presos. Pero las cárceles no se han convertido, además de que no rehabilitan y todo eso, en centros de operación. Sí, señor, sí, claro. O sea, ¿no operan desde ahí los narcos? Varios delitos, los delitos de extorsión, muchísimos delitos de extorsión se hacen desde dentro de la cárcel a través de teléfonos celulares. Se han ordenado rapiñas u otro tipo de eventos de corte delictivo, como homicidios también desde adentro de las cárceles. Es decir, operaciones de tráfico de drogas. Muchas veces hemos informado y hemos dicho a la población de que el jefe de esa operación estaba dentro de la cárcel. Por eso es la política que se quiere hacer con el penal de libertad, de aislar ese penal desde el punto de vista de las comunicaciones telefónicas por propiedad celular a través de la instalación de inhibidores. Porque nosotros decimos que se produce la paradoja que muchas de estas personas que están en la cárcel, protegidos por nosotros, alimentados por nosotros y bajo un techo que le proporcionamos nosotros, acosan a la sociedad a través de operaciones que están ordenándose desde las cárceles. ¿Están seguros allí? Totalmente seguros. No estarían tan seguros en la calle, porque sus contrincantes podrían eliminarlos, tal como está sucediendo ahora, ¿no? Con las venganzas y los ajustes de cuentas. Durante mucho tiempo, en los seminarios y encuentros y mesas redondas que se hacían sobre seguridad y drogas, por ejemplo, desde la academia se sostenía un discurso que era que había que tratar de evitar vincular siempre el fenómeno de la droga al fenómeno del delito, porque era criminalizar el consumo, por ejemplo. Era vincular al consumidor con el delito cuando en realidad puede ser un consumidor social, en fin. Todo indica que ese discurso ha caducado, sobre todo con la llegada de la pasta base. La llegada de la pasta base cambia el escenario delictivo. ¿De qué manera? Totalmente, en todos los aspectos, porque las relaciones entre los presos en la cárcel fue cambiada dramáticamente por la aparición de la pasta base. También la violencia, porque antes los consumidores de cualquier droga no participaban en hechos delictivos para consumirla. Pero, por ejemplo, la pasta base prácticamente que le impone a las personas a obtener dinero de cualquier forma a los efectos de satisfacer esa necesidad tremenda que siente, que está por encima de su voluntad. Entonces, de esa manera ha cambiado brutalmente todas las relaciones y el valor de la vida, la convivencia. Todo ese tipo de relaciones han sido afectadas enormemente, especialmente por el consumo de pasta base, ¿no? Y el tráfico de pasta base, obviamente. Los últimos... históricamente el país ha tenido, si bien los delitos contra la propiedad han ido creciendo, históricamente los delitos contra las personas, sobre todo el homicidio, en Uruguay durante muchísimos años estuvo bastante estable, bastante estable. Ahora parece que se ha disparado, y parece que se ha disparado por los ajustes de cuentas. ¿Cómo se está dando este fenómeno de los ajustes de cuentas? Nosotros habíamos advertido hace algunos años que venían creciendo las situaciones donde aparecían individuos heridos de la cintura hacia abajo. Y en el último año, de 200 y pico, cerca de 300, habían saltado a 400. Y entonces en los análisis que nosotros estábamos haciendo decíamos, bueno, estamos al borde de que nuestro índice de homicidio cambie dramáticamente, tan solo con que suban una cuarta donde están haciendo los disparos. Yo creo que era una medida muy inteligente de parte de los narcos más experientes ajustar cuentas de esa manera,
porque aterrorizaban a la persona que les debía dinero o que tenía alguna diferencia con ellos, lograban que ese individuo no diera ninguna información, porque paradójicamente un muerto habla, porque obliga a que otras personas asustadas den información, y aparte nosotros obtenemos información de la escena del hecho, un montón de cosas más. Y porque además el índice de aclaración de los homicidios es muchísimo más alto que el de una... Es más alto. Pero ahora han ocurrido muchísimos factores que para nosotros están alentando los ajustes de cuenta. Uno de ellos son las operaciones policiales exitosas contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque generan individuos que o van presos o están requeridos. Genera una tensión enorme en un grupo organizado, genera deudas, genera conflictos, genera dudas de dónde salió la información, genera sospechas, crea todo un clima propenso a que ante cualquier diferencia se recurra al ajuste de cuenta. También inciden otros factores en relación a eso, que es el hecho de que, como lo decía hoy, las personas más experientes están presas, manejan las organizaciones en la calle, de hecho, individuos con mucho menos experiencia, pero que están anhelosos de demostrar su valentía y acortan por el lado de la violencia. A veces también la contracción del mercado de la pasta base, porque nosotros hemos notado eso, que el mercado de la pasta base se ha achicado, entonces hay menos gente a la cual vender. Entonces eso provoca problemas de territorios, provoca problemas el hecho de que, por ejemplo, las mulas que generalmente no tienen antecedentes viajan generalmente a la República Argentina, se contactan con los proveedores y empiezan a hacer su propio negocio, le roban los proveedores a las personas que los mandaron. Eso genera también una cantidad de problemas y dificultades. Y bueno, hay una cantidad de factores que nosotros hemos encontrado que están alentando en ese segmento, porque el crecimiento de los homicidios se dio en esa parte. Bueno, y una cosa que hoy yo leía en el semanario Búsqueda, así como en algún momento usted habló de la feudalización y con el paso del tiempo se fueron dando episodios que parecían confirmarlo, yo lo leí hoy en el semanario Búsqueda hablando de que el fenómeno del sicariato se está instalando en el país. Nosotros estamos investigando si lo que tenemos son hechos aislados o no, porque casos han habido. De hecho, en la última conferencia de prensa que hubo en el Ministerio para presentar el trabajo de droga que se había hecho, se presentó un caso que está filmado por los policías de drogas en una operación donde un individuo se baja de un vehículo que lo había llevado, era un problema entre socios, y un individuo que había sido pagado por una mujer baja, ejecuta la acción, que felizmente terminó con la persona herida pero no muerta, y después se fuga en el mismo vehículo. Eso quedó filmado, quedó registrado. Y han habido otros casos aislados. Ahora, si eso es una práctica que se ha vuelto común y hay gente que está dedicándose exclusivamente a eso, es un tema que estamos investigando. Ajá. Es un tema gravísimo en otros países, ¿no? Es un tema gravísimo y muy común en otros países. Lo que nosotros vemos es que en chiquitito nos está sucediendo lo mismo. Y entonces, si tenemos la ventaja del tiempo y la experiencia de otros, tenemos que aprovecharla. A propósito de esto que ocurrió en el Marconi, ¿no? Hay algunos policías que están cuestionados, será la justicia la que logre determinar quién es la responsabilidad o no, pero existe el riesgo, digamos, de que ante tantas dificultades que la policía tiene para actuar, se caiga, no sé si decir en el gatillo fácil, pero en una acción, digo, porque así como usted describe los problemas que está ocurriendo en el narcotráfico en otros países, esos problemas trajeron aparejados problemas para la policía, como por ejemplo los comandos de la muerte, ¿no? Es decir, ese problema que sufrieron esos países, ¿existe riesgo en Uruguay de que empiece a haber policías que empiecen a actuar un poco más allá de la ley? Nosotros creemos que no porque cuando eso sucedió en otros países, eso fue alentado por los mandos institucionales. Fue alentado eso. Por la propia policía. Por la propia policía del lugar. Por las propias autoridades, digamos. Y eso no sucede acá. También fue alentado por comerciantes, por empresarios que querían limpiar determinadas zonas para que la gente volviera a sus lugares. Y eso no sucede acá, primero que nada. Después hay un muy férreo control de las autoridades, no solamente administrativas, sino de las judiciales. Es decir, cada vez que se produce un enfrentamiento o hay una persona muerta, hay un análisis muy pormenorizado de cómo sucedieron los hechos
Y inclusive dentro de la propia policía, porque en este caso el Marconi, quien hizo la pericia y quien determinó que la bala salió de un arma de un policía fue la policía. La propia policía. Entonces, nosotros creemos que hay que tomar medidas preventivas para que estas cosas no sucedan. Y no han sucedido. En Uruguay no han sucedido. Hemos tenido policías muertos y no ha habido venganza por parte de la policía contra los delincuentes que se sabían que fueron los que cometieron esos hechos. Los hemos capturado, los hemos entregado a la justicia y han sido juzgados por la justicia. Algunos inclusive han sido puestos en libertad. Pero no importa, nosotros, sí importa por supuesto, pero digo que estamos empeñados en cumplir con la ley, porque eso es lo que nos da garantía a todos. No podemos dar órdenes que después no vamos a respaldar. Entonces acá se está controlando mucho ese tema de que en los enfrentamientos, si se produce un enfrentamiento y el desenlace que haya, lo tenemos que dar cuenta a la justicia de todos los detalles y la justicia uruguaya es muy celosa de eso y cuida mucho de eso. Un par de cosas antes de terminar. Usted me contaba, para que la gente tenga una dimensión de a qué nos estamos enfrentando. Una boca de pasta base fue tiroteada por adversarios de esa boca. De la investigación de los impactos, ¿qué se pudo determinar? Se determinaron que fueron más de 50 disparos, creo que 36 eran de 9 milímetros, 12 de carabina M1.30 y el resto eran de escopeta calibre 12. Es decir, que se manejan por parte de los narcos, pero especialmente entre narcos, enfrentamientos un poco con alto poder de fuego, ¿no? Estamos hablando de que son organizaciones que tienen un poder de fuego y un armamento pesado. Sí, yo no diría que fueran organizaciones, son grupos que se pelean y que tienen dificultades. Yo le conté a usted, yo recibí una llamada, uno como periodista recibe llamadas cuando pasan estas cosas de todo tipo, pero un vecino del barrio me llamó para asegurarme que el día de los líos se vio un pibe con una UCI. Una UCI. Le digo, no, mirá que yo conozco, me dijo. Yo sé lo que es una UCI. Yo lo vi con una UCI. ¿Es posible eso? Y es posible, yo no voy a negar, pero quiero decir, es posible. Estamos hablando armas largas hemos encontrado en esa zona y en otras zonas, y es posible. Se han producido robos en la propia policía y también en las Fuerzas Armadas, y también algunas armas que hemos encontrado acá, también carabinas, que no eran de Uruguay, que habían sido traídas desde afuera. Entonces armas largas tienen, sí. Le voy a dar la chance de que me maree y me la pinte del color que quiera, pero le tengo que hacer la pregunta. Sí. ¿Usted cree que el sistema político es consciente de la gravedad de este asunto? Nosotros hemos tratado de que el sistema político sea consciente teniendo reuniones. Por primera vez tuvimos reuniones en el Consejo de Ministros para explicar la situación que nosotros veíamos y también con autoridades de otros partidos. Porque hay una frase que yo repito que el ministro me llevaba contada más de 100 veces, es que una de las cuestiones fundamentales para todos los sectores del Estado es que tengamos una percepción compartida de las amenazas. Si no somos conscientes de lo que está pasando, de la gravedad de las cosas que están pasando, especialmente no con lo que se ve, sino con lo que no se ve y que puede inclusive llegar a afectar la institucionalidad de un Estado. Porque hay estados forajidos, hay estados donde están gobernando personas vinculadas al narcotráfico. Nosotros podemos correr un riesgo enorme, somos un país muy pequeño. Yo creo que estamos lejos de eso, porque tenemos muchísimos valores. Uno de ellos que jamás hemos encontrado un político vinculado a ninguna actividad criminal de la que estoy hablando, del narcotráfico, cosa que es bastante común en otros países. Jamás hemos encontrado, ni a ninguna otra actividad delictiva. Es decir, que todavía contamos con una cantidad de ventajas que debiéramos de fortalecernos nosotros con conocimiento, con análisis a todo nivel, para tomar todas las medidas que se necesitan. Por ejemplo, nosotros estamos pidiendo a gritos, por favor, que se apruebe la ley contra el tráfico de armas, como sea, pero que se apruebe. Porque en este momento tenemos la paradoja que dentro de los delitos que se pueden investigar por lavado de activos, como delito procedente está el tráfico de armas. Sin embargo, no está en nuestro derecho positivo todavía. Entonces, eso es una herramienta importante para combatir esta situación que estamos teniendo hoy, porque si alguien entra hoy con 1000 fusiles por la frontera, lo procesamos por contrabando, no por tráfico de armas. Entonces, debiéramos tener esa herramienta porque yo creo que le va a dar un marco a todas las agencias encargadas de cumplimiento de ley, a la justicia, a los fiscales, para poder trabajar mejor en estos aspectos, ¿no? Julio Guarteche, director nacional de policía, le quedo enormemente agradecido. No, por favor, a las órdenes.